Bueno, la clase del día de hoy es la 1.5, características de figuras semejantes, parte 2. En ese momento en la pantalla voy a poner el problema inicial. Ahí está, que nos dice los cuadriláteros A, B, C y D y P, Q, R, S son semejantes. ¿Cuál es la relación entre las razones de los lados correspondientes a ambos cuadriláteros? Dice, los lados correspondientes son los que se encuentran en la misma posición. Pueden sobreponer ambos cuadriláteros y comparar sus lados o utilizar la regla para medir las longitudes y calcular las razones, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en las clases anteriores. Entonces vamos a empezar. En este momento yo hice mi cuadrícula y yo voy a sobreponer los dos cuadriláteros para que ustedes se den cuenta y encontremos la razón que nos dan cada lado para si coinciden. Si todas las razones son iguales, eso significa que esos lados los llamamos homólogos y se le llama razón de semejanza. Y ahí es donde decimos que dos polígonos son semejantes. Entonces vamos a empezar. Como ustedes ven en la figura que les mostré en pantalla, el cuadrilátero o el polígono más grande consta de 6, en su lado QR consta de 6 cuadritos. Entonces yo lo voy a dibujar y de ahí vamos a sobreponer el cuadrilátero A, B, C y D. Aquí tenemos nuestro cuadrilátero que está formado por formado Q, R, S y P. Después ya que nosotros tenemos nuestro primer cuadrilátero, vamos a sobreponer el otro, donde vemos que el ángulo de B es igual al ángulo de Q, que en este caso está aquí. Y lo vamos a hacer. Y aquí sobrepusimos el otro cuadrilátero que está formado por los lados. Aquí tenemos el lado A, aquí tenemos el lado D, aquí tenemos el lado C y que aquí donde coincide nuestro ángulo, que es B. Cuando nosotros ya tenemos esto aquí, nosotros vamos a empezar a formar las razones de cada lado. Y acuérdense que nosotros vemos las proporciones. Por ejemplo, aquí,
de nuestro cuadrilátero, el lado PQ, aquí lo vamos a hacer, el lado PQ es igual, y vamos a verlo. ¿Cuántos cuadritos tiene el polígono que forma el BA? Si ustedes ven, son 2. Entonces significa que son 2 veces AB. De esa manera nosotros vemos que nuestra razón ahí sería un medio. Ahora vamos a hacer el que es QR. Entonces, QR es igual, y nos damos cuenta aquí. Aquí tenemos 3 cuadritos y otros 3 cuadritos, significa que son 2 veces BC. Aquí está el lado BC, que es igual a QR 2 veces BC. Y nos damos cuenta que la razón ahí es un medio. Ahora continuamos. Ahorita vamos a hacer SR. Ahí. Va a ser igual, y aquí nos damos cuenta. El lado CD es 2 veces. Aquí está 1 y 2. Entonces sería 2 veces CD. Y ahí se forma la razón, un medio. Ahora solo nos falta PS. Va a ser igual a 2 veces AD. Y de esa manera nos queda que nuestra razón es un medio. Como ustedes se dan cuenta, cumple todas las condiciones para que sea una característica donde 2 figuras son semejantes, porque todas sus razones son iguales y ustedes lo pueden comprobar. Por ejemplo, AD son 2 cuadritos, aquí tenemos 2, 4, entonces son 2 veces. ¿Se acuerda cuando vimos lo de las figuras y creamos las figuras y nos dimos cuenta que 2 figuras pueden ser semejantes cuando coinciden los ángulos y coinciden las razones, que lo que cambia es que las dimensiones, pero la forma no. Entonces, de esa manera nosotros vemos las características de 2 figuras semejantes. Ahí quedan 2 ejercicios que son completamente, lo único que ustedes tienen que hacer es encontrar la razón de esta manera. No sé si tienen alguna duda o está todo claro. Señor, a mí se me trabó un poquito desde la segunda, casi no le entendí. ¿Desde el cuál segunda? ¿Desde esto? Sí, desde la QR. Listo. Es muy sencillo. Yo lo único que hice fue que ustedes vieron que a nosotros nos dieron 2 figuras. La primera figura estaba formada por el cuadrilátero A, B, C y D. Y el segundo cuadrilátero era el cuadrilátero PQRS. Ahora bien, a mí me están diciendo que yo tengo que comprobar que estos 2 cuadriláteros pueden ser semejantes. ¿Y cómo puedo hacer yo eso? Fijándome si las razones de cada lado coinciden. En este caso yo lo hice de una manera analítica porque yo aquí no tomé ni la regla ni nada, sino que yo me fijé por los cuadritos que están formados cada una de las figuras. Usted lo puede hacer de 2 formas, midiendo o solo contando los cuadritos. Yo lo hice contando los cuadritos y yo me di cuenta que mi cuadrilátero número 1 tiene 1, 2, 3. Vamos a verlo de la base, del lado QR. Entonces aquí tengo mi lado QR, que está aquí, QR, es igual a 2 veces el lado BC. ¿Por qué? Porque aquí cuento 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces significa que mi razón sería de 1, 2, porque la segunda figura tiene que es 2 veces mayor que la primera. Entonces, ahí yo me di cuenta que si yo vuelvo a poner este lado, BC, aquí me vuelve a caber. Entonces, por eso yo digo que es 2 veces BC. Aquí está 1 y 2. Ahora bien, lo vamos a hacer con SR. Aquí tenemos nuestro lado SR, que coincide con mi lado y yo lo voy a comparar con mi lado DC.
Entonces, OCD, ahí no importa, entonces ustedes se dan cuenta. ¿Cuánto mide el primer cuadrilátero? Mide 1, 2 y 3. ¿Y cuánto mide el RS o SR? Mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significa eso? Que SR es igual a 2 veces CD. Y entonces ahí la razón me dice que es un medio. También coincide. Ahorita vamos a ver el PS. El PS tiene 1, 2, 3 y 4. Y mi AD tiene 1, 2. Significa que sería 2 veces AD. Entonces aquí está. PS es igual a 2 AD. Significa que la razón es igual 1 sobre 2. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra figura 1, sus lados cabe 2 veces y la dimensión por eso creció y se hizo más grande, que para eso es que nos sirve a nosotros la razón. Pero en las características de las figuras semejantes, ustedes pueden decir que una figura es semejante a la otra. ¿Por qué? Porque todos sus lados coinciden tienen la misma razón. Al tener la misma razón, eso significa que son semejantes. Entonces, lo que uno puede decir ahí es que dos polígonos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes, que fue lo que vimos ahí. Ustedes ya saben que aquí son congruentes el ángulo B es igual al ángulo Q. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber. No sé si tienen alguna duda o puedo continuar con el otro tema. No, está bien así, señor. Bueno, entonces ahorita solo voy a cambiar, borro la pizarra y continuamos con el siguiente tema, que es el segundo criterio de semejanza de triángulos. Bueno, entonces, nuestro problema inicial dice, en los triángulos ABC y DEF, el ángulo de B va a ser igual al ángulo de E. El ángulo de C va a ser igual al ángulo de F. ¿Cuál es la medida del ángulo de A y del ángulo de D? Son ambos triángulos. Entonces, ese es nuestro problema inicial. Yo les voy a mostrar una imagen en la pantalla. Ahí ustedes están viendo los dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DE y F. A mí ahí me están marcando las medidas de los ángulos. Entonces, aquí nos dan el ángulo de B, que aquí el ángulo de B, que me dicen que es igual al ángulo de E, aquí está, que mide 45 grados, y me dicen que el ángulo C es igual al ángulo de F, que mide 75 grados. Y que nosotros tenemos que encontrar la medida del ángulo de A
y el ángulo de E, que en este caso nos lo marcan con una letra X, que es como la incógnita que nosotros tenemos en estos momentos, que sería este y que nuestro segundo criterio de semejanza de triángulos es lo que tenemos que encontrar y es lo que vamos a desarrollar. Entonces, en estos momentos voy a quitar la imagen, ya ustedes se ubicaron y yo lo voy a hacer en la pizarra, la parte que es numérica. Ustedes lo tienen en su clase teórica, entonces, para que se me vieran más bonitos, por eso lo hice así. Y vamos a empezar. A nosotros nos han dado en ambos triángulos las medidas de dos ángulos. Este criterio de congruencia se llama ángulo-ángulo. Este es el segundo. Acuérdense que el primero que vimos fue lado, lado, lado. Este es el primer criterio. Y el que estamos viendo ahorita es ángulo-ángulo. Segundo criterio. Entonces, el que estamos viendo ahorita se llama AA, que es el segundo criterio que le decimos ángulo-ángulo, que es lo que nosotros nos muestran estos dos triángulos. Yo los voy a hacer aquí de manera... Aquí me están pidiendo que yo tengo que encontrar este, que en este caso se llama el ángulo A, y tengo que encontrar este que es el ángulo D. ¿Cómo voy a hacer esto? Aquí nosotros sabemos que este vale 45 grados, este vale 75 grados, igual aquí. Ahora bien, ¿cómo voy a saber yo para poder encontrar el ángulo A y el ángulo D? Muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que crear es una ecuación de igualdad, donde me dice que, acuérdese que la sumatoria de los ángulos de un triángulo tienen que ser igual a 180 grados. Entonces aquí tenemos, este sería el ángulo BC. Entonces aquí tenemos que el ángulo B más el ángulo C más el ángulo A tiene que ser igual a 180 grados. Ahora bien, a mí me dan dos valores. En este caso me dan el ángulo B, que en este caso vale 45 grados, más el valor del ángulo C, que es equivalente a 75 grados, más el que yo no conozco, que en este caso lo vamos a representar con la letra X, y esto va a ser igual a 180 grados. Ya ustedes saben que cuando nosotros tenemos una ecuación, lo que hacemos es sumar términos semejantes. En este caso sería 45 más 75, que en este caso lo sumamos serían 10, serían 12, entonces eso me daría un valor de 120 grados más X es igual a 180. Ahora bien, ya ustedes saben que como este está sumando, pasa al otro lado restando. Entonces me queda mi X sola. X va a ser igual a 180 menos 120.
significa que el valor de X va a ser igual a ¿cuánto? A 60 grados. Al encontrar el valor de X, nosotros nos damos cuenta que entonces el ángulo A y el ángulo D tiene un valor de 60 grados. Y ustedes pueden comprobar que todo está bien porque hacer la sumatoria de 45 más 75 más 60, eso me da un valor de 180 grados. Entonces, cuando a ustedes les dan dos triángulos que aunque ustedes ven que uno es chiquito y otro es grande, y que aprendimos antes, que a pesar de las dimensiones, las medidas de los ángulos siempre van a ser los mismos. Entonces, de esta manera, ustedes pueden comprobar que se cumple otro criterio, que si tiene dos ángulos iguales significa que tanto el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Ahora bien, vamos a hacer otro ejercicio donde nosotros vamos a ver que nos dan dos triángulos y nosotros tenemos también que encontrar y averiguar si son semejantes o no son semejantes, tomando en cuenta los criterios de semejanza de triángulos. Entonces voy a cambiar mis triángulos y vamos a hacer el otro procedimiento. Yo voy a realizar, porque el ejemplo que hay ahí, pues ahí ya lo tienen resuelto. Voy a hacer el ejercicio número A de los ejercicios propuestos para que ustedes vean cómo se hacen y vamos a desarrollarlo. Los triángulos que me dan en el A son los siguientes. Bueno, el ejercicio me pide a mí y me da unos ángulos. El primer triángulo está formado el ABC, A, BC, y el segundo está formado por D, E y F. Y nos dan en ambos triángulos las medidas de ciertos ángulos. Por ejemplo, en el primero nos dicen que el ángulo C vale 40 grados. Y me dicen que el ángulo B mide 120 grados. Eso es en el triángulo 1. Ahorita vamos a ver el triángulo 2. En el triángulo 2 me dicen que D vale 40 grados y que el ángulo F vale 20 grados. Como ustedes se dan cuenta, aquí me dejan este ángulo que le vamos a poner X porque no lo conozco y aquí me dejan este que tampoco lo conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo
para comprobar si son y cumplen el segundo criterio de semejanza a estos triángulos. Como ustedes ven aquí, nos damos cuenta de que el ángulo C es igual al ángulo D. Entonces aquí lo vamos a poner. Entonces ahí ya tenemos que un ángulo es igual al otro. El ángulo C es igual al ángulo D, porque ambos tienen el valor de 40 grados. Ahora bien, aquí me dicen que el ángulo B y me tengo que encontrar el ángulo A. Ya ustedes saben cómo se hace. Ustedes lo pueden hacer de una manera más directa. Sería así. Si yo tengo 180, le resto lo que suman los dos ángulos, 140. 120 más 40 son 160, entonces menos 160. Eso va a ser igual a 20 grados. Entonces significa que este ángulo que yo no conozco vale, aquí está, el ángulo A me vale 20 grados. Ahora vamos a ver acá. Hacemos lo mismo, yo sumo los internos, 40 más 20, eso me da 60. Entonces yo pongo 180 grados menos 60, eso va a ser igual a 120 grados. Entonces nos damos cuenta que el ángulo E, ¿cuánto mide? Mide, aquí está, este ángulo va a medir 120 grados. Ahora vamos a comparar nosotros. Significa que el ángulo B es igual al ángulo E, porque ambos miden 120 grados. Entonces, aquí con esto nosotros comprobamos que cumple el segundo criterio de congruencia. ¿Por qué? O semejanza. ¿Por qué? Porque ambos ángulos o todos sus ángulos coinciden. Entonces, me queda así. El ángulo B es igual al ángulo E. Y también nos damos cuenta que el ángulo A es igual al ángulo F. No sé si les quedó claro o tienen alguna duda. Entonces, así nosotros concluimos de que tanto el triángulo 1 como el triángulo 2 son semejantes y eso coincide que son congruentes. No sé si tienen alguna duda o todo está claro. Señor, el ejercicio número 2, Sí. ¿cómo es? Igual. Es igualito. Si ustedes se ponen a ver, miren, uno significa que ustedes ahí ya pueden darse cuenta. El triángulo A, pues el primer triángulo tiene un valor, el ángulo A vale 70 y el ángulo C vale 25. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que tanto... No, señor, el ejercicio número 2. ¿Cuál debe ser el valor del ángulo EDF para que los triángulos ABC y DF sean semejantes? Entonces aquí, ahí está. Si ya tenemos que el ángulo C es igual al ángulo F, significa que nosotros ahí comprobamos que el ángulo de B es igual al ángulo de E, que vale 42. Entonces, ¿cuánto debería de valer el ángulo de A? Hacemos lo mismo, sumamos 42 más 30, eso nos va a dar 72. Y a 180 le restamos 72, ¿cuánto va a quedar valiendo mi ángulo A? Listo. Significa que mi ángulo A del primer triángulo va a medir 108 y el ángulo de D va a medir 108. Significa que ¿qué? ¿Pueden ser semejantes o no son semejantes? Ahí lo único que le están preguntando es cuánto vale el ángulo
A y D, lo mismo que hicimos en el primer ejercicio que les expliqué, es lo mismo. Ahí lo único que ustedes tienen que tener claro es la sumatoria de los ángulos internos de cada triángulo, se lo restan a 180 y así pueden encontrar el tercer ángulo que es el que no conocemos. ¿Hay alguna duda o todavía están, o todo está bien? Todo está bien, señor. Listo, Todo bien, muchachos. señor, ya. Bueno, Gracias. les voy a pedir un favor. Esta semana es la última semana para yo recibir todas las tareas de los alumnos que no me han entregado todas las actividades. Por esa razón, con dirección hemos acordado de que la clase del día jueves va a ser una clase de refuerzo y de repaso para aquellos temas que ustedes no entendieron por lo de los videos y que no habíamos hecho las clases así en vivo, pero necesito que en nuestro grupo de 9º grado ustedes pongan los temas que quisiera que reforzáramos el día jueves para que hagamos solo ejercicios. Para los que no han desarrollado las actividades porque no entienden cómo se hace, yo lo puedo hacer. Entonces, les voy a dejar esa tareita, que por favor el día jueves, bueno, para mañana me lo dirían, bueno, entre hoy en la tarde y mañana me pongan los temas que vamos a estudiar para que el día jueves yo ya tenga varios ejercicios solo para irlo resolviendo con ustedes, para que ya tengan así jueves, viernes y sábado, para los niños que no han podido hacer las actividades porque no entienden, para que el día sábado ya me las entreguen porque yo la otra semana, para el día 18 ya tengo que tener todas las notas en la planilla porque a dirección las tengo que entregar el día 19. Entonces, por favor, los que no se conectaron y ustedes pueden hablar con los otros compañeros, si se pueden conectar el día jueves sería muy bonito porque de esa manera yo voy a poder llenar los vacíos que tengan de actividades que quedaron inconclusas por la explicación, ya que no era de esta manera. Entonces yo los espero el día jueves, que pasen un feliz día. Los extraño mucho también para avisarles que el día de mañana les voy a decir qué día voy a entregar el dinero de los uniformes en el colegio. Entonces ya me van a avisar porque tengo que coordinar la hora y el día para que no nos juntemos con otros grados por lo del distanciamiento social, por lo de la pandemia. Entonces yo les voy a avisar en los grupos a ustedes y a los papás para que lleguen por el dinero al colegio. Que pasen un feliz día, los quiero mucho y los extraño. Nos vemos el jueves.